invitarle a buscar el libro de Lucas capítulo 22. Estaba organizando en Cristo, primeramente, y por el Espíritu, la palabra que íbamos a detonar, pero siempre eso se pasea en el huerto, la voz del huerto. A veces Dios prepara siempre a último, en ese momento. No estoy diciendo que Él no está preparado, pero Él nos prepara a nosotros. Y cuando soltaron la última canción que dijo que se haga aquí, ¿qué? Que se haga aquí, ¿qué? Eso es fácil decirlo. Eso es una bendición decirlo. Fácil decirlo. Que se haga aquí, diga aquí. Ok, ¿aquí a dónde? En la iglesia estamos haciendo la voluntad. Y cuando llegues a tu casa, que se haga aquí, ¿qué? Tu voluntad. Estás en tu trabajo, que se haga aquí, ¿qué? No seas reposero. Entonces hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la voluntad, porque escuché esa canción y esa canción me fue llevando y vaya que se repitió varias veces, como que para que se nos fuera metiendo los tuétanos. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. ¿Cuántos somos cristianos? ¿Hay algún amigo aquí? No hay amigo. Entonces quiere decir que todos los que estamos en Cristo necesitamos cumplir la voluntad. Cristianismo es hacer su voluntad, no la nuestra, la de Él. Amén. Entonces que hoy salgamos empapados de la voluntad del Señor. Entonces estamos hablando en el pasaje del libro de Lucas, capítulo 22, cuando Jesús ora en Getsemaní. Eso lo marqué y me llamó la atención. Así que bueno, cordial saludo de parte de mi esposa que está en Tandil. Ya nos regresa el lunes, martes en la mañana y son 14 horas de carretera. Y bueno, soy, como dice nuestro amado hermano, un servidor, Luis Guedes, que es misionero de Venezuela, y nos conocimos hace 3 años, nos concatenamos con Pablo y listo. Y las arepas nos fue alineando cada vez más y ya es parte del comenzar. Así que bueno, doy gracias por esta casa Centro Apostólico Tabernáculo de David. Y gracias doy a todas las comitivas, a nuestros hermanos que conocí en esa oportunidad ya en el parador turístico, que estaban ellas casualmente ahí, estaba nuestro hermano coronel, y ahí estaban esos hermanos ahí fervientes, estábamos expectantes. Una bella tarde nos tocó pronunciarnos un buen rato en ese sol, porque hasta las 6, llegamos de las 10 y eran las 6 de la tarde, pero fue de mucha bendición haber estado ahí, habernos conectado. El libro de Lucas, capítulo 22, verso 39, dice lo siguiente: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad. Vean que esa palabra orar sale en imperativo, es un mandamiento ahí. Ahí Jesús le está mandando a hacer una voluntad, le dice: oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, ¿qué hizo Jesús? Oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como sangre, gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entren en tentación. 2 veces se la repitió. Vamos dejando hasta ahí. Y yo quiero que por un momento levante su mano y oremos para dar gracias. Hemos orado, intercedido, un tiempo explosivo, algo tan tremendo que le invitamos siempre ante los servicios: venga y métase en el candelero con Dios, porque el orar es importante para que ciertas tentaciones sean absorbidas, sean quitadas, retiradas.
Padre, queremos darte gracias por este tiempo que debemos de degustar de ti, tu palabra. Te damos gracias, Espíritu Santo, del cual queremos presentarte ante las vidas, ante este templo, ante este lugar, para bendecir tu nombre y darte gracias por lo que traerás, Señor amado, a nuestra mente. Pedimos palabras de sabiduría, ciencia, conocimiento, que se active, Señor, el don de sabiduría, palabra que pueda edificar, Dios. Queremos, Padre, que tu palabra sea viva, eficaz, cortante, Dios, que esa palabra nos pueda confrontar en esta noche, porque necesitamos palabra de vida eterna, palabra que nos sostiene en el tiempo, y no solamente la que requerimos, sino la que necesitamos aplicar en esta noche. Toma el lugar y el control, Señor, en cada vida, hogar y familia representado, y te damos gracias a su vez por las redes por donde nos van a oír, Padre, tu preciosa palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Fuerte el aplauso al Rey de Reyes, Bueno, aquí tenemos algo que queríamos compartir y tiene que ver con algo que el día de ayer me mandaron un audio, un video importante, me llamó la atención. Esa gente que se mete en los colectivos a andar predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esa gente que está prendida en candela. Candela es llama, para que sepa. Esa gente para nosotros. Entonces esa gente que está prendida. Y hay una muchacha, me llamó la atención, una joven, que va en el colectivo. Y al momento que ella va al colectivo, ella tiene la bendición de estar predicando en esos colectivos. Espero que ese espíritu se derrame en este momento sobre su vida también. Cuando usted va en el colectivo, en el subte, donde usted vaya, en donde esté, usted necesita predicar, porque hay almas que se van a perder. Y hay almas que usted puede salvar en Cristo. Amén. Así que no pierda tiempo con el tiempo y sea un detonante a la hora de predicar y pregonar la palabra de Dios. Y aquella mujer dice que aquella joven, antes de meterse en el colectivo, es que me mandaron ese video y me impactó y me quebró, porque esa mujer se levanta y se va al colectivo, y cuando entra, porque ella siempre predicaba de Jesús, daba unos tratados y se bajaba, pero el Espíritu en ese momento le dice: dile a Sergio que vuelva a mi casa. Y ella dice: no, Señor, ¿cómo yo voy a llamar a alguien? Yo nunca he llamado a nadie, eso me da vergüenza, y si no es, y ella silenció, se montó en el colectivo y dio siempre la palabra, dio el tratado, y en ese momento le dijo a la gente en el colectivo: ¿cuántos quieren recibir a Cristo? 3 personas nada más, 2 damas y un caballero. Y ella, cuando vio al caballero, porque siempre le atacaba jóvenes o damas, nunca un caballero, y cuando vio al caballero le dice: ¿me puede decir por favor su nombre? Sergio. Y ella se quebró, porque nunca pensó que, y le pedía perdón al Señor, porque decía: Señor, wow, yo debía haber hecho lo que tú me habías dicho, pero tu voluntad estorba para que tú no hagas lo que Dios te manda. Esta cosa, no, Señor, porque empiezas a ver tu estatus, tu personalidad. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Y cuántas cosas hemos dejado de hacer, y por eso el reino no se establece en esta tierra, por hacer tu voluntad y no la que se hace en el cielo. Aleluya. Y entonces aquella mujer se quebrantó. En el video se ve que llora y le dice a él: mira, el Señor te manda a decir que vuelvas a su casa. Lo que le dejó el dicho. Y sale ella llorando, y eso fue un tremendo testimonio. ¿Qué cosas no te ha mandado decir Dios que tú hagas, digas y? Porque tu voluntad te enmudece. Y me hace acordar cuando yo estaba comenzando el evangelio, una oportunidad entré a una casa y entró una señora, y al momento de entrar la señora, el Espíritu Santo me dice ahí audible, pero eso fue mi primera experiencia: dile que perdone a su papá. Y yo esa desconocida, que se ve que tiene una cara de amargada, le digo que perdone y lo que me puede ahorcar. Pero uno empieza a dudar, quizás de la voz. Señor, tú sabes que yo no sé, ahora estoy comenzando, voy a meter la pata. Pero usted, hermano, por darle la vuelta, la señora estaba ahí conversando con unas personas y yo dándole vuelta, ¿cómo le digo aquello? Sugerencia: dígale a Dios, dame el don de sabiduría, cómo hablar. No le tire un machetazo, no le tire un cuchillazo, no le tire algo por una rebanadora. Dígale a Dios que le dé sabiduría. El que no tiene, pida y le será dada.
Y en ese momento le doy la vuelta y de tanta vuelta me atrevo a tirarme ahí y le digo, siento del Señor, no le digo, el Señor me acaba de decir, porque una incrédula va a decir, ¿cuándo? Si estamos aquí no escuchamos a nadie. Entonces, obvio, yo siempre le digo, mira, siento del Señor que tú necesitas perdonar a tu papá. ¿Usted sabe qué pasó ahí? La señora se me quedó viendo, riéndose. Y yo ahí me sentí como avergonzado. Yo decía, bueno, y entonces esta voz que sentí no era tuya, porque se estaba riendo, se está burlando. Pero esa risa empezó cuando usted mete el retroceso, que suenan los engranajes. Empezó ella hice como para atrás y las lágrimas empezaron a brotar. Y después la vi enfurecida y decía, no voy a perdonar a mi papá. Y me lo dijo enfurecida. Digo, ay, que esto es verdad entonces. Esto es verdad. Hacer la voluntad de Dios. Y ese día empezó con un nudo en la garganta. Decía, ¿cómo no voy a perdonar? Cuando yo tuve 7 años, él hizo algo que no se lo puedo perdonar. ¿Y tu papá está vivo? No. Apelar por el César, la palabra del Señor. Y el momento que apelamos por la palabra, tú tienes que perdonar porque ya partió, está muerto, pero tú lo tienes todavía vivo ahí. Y eso te da sufrimiento. ¿Qué edad tienes tú? 67 años. Tienes 60 años con ese mecate de barco, con esa soga, amarrado ahí. Y es tiempo que lo suelte. No era cristiana la persona, se volvió cristiana cuando soltó la soga. Pero en ti depende que haga la voluntad de Dios cuando Él te la requiera. ¿Cuánto le dicen al Señor, como aquellos discípulos le decían, maestro, enséñanos a qué? Enséñanos a orar como Juan le enseña a sus discípulos. Yo quiero que usted, Señor, que nos enseñe a orar. ¿Y qué le dice papá? ¿Qué le dice Jesús? Bueno, cuando oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero vuelve y recalca, hágase tu voluntad en el cielo, aquí en la tierra. Vaya lección, le dice Jesús. Y usted le diga, oye hermano, queremos interceder. Usted quiere interceder. Digo, bueno, que se haga esa voluntad aquí en la tierra, pero tú eres el que tienes que hacer la voluntad, no solo la oración. En ti se tiene que manifestar el reino de Dios. Una de las palabras que Dios le dice a Jeremías, si tú te convirtieres a mí, te voy a restaurar y delante de mí estará. Será mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y para usted convertirse a Dios, usted tiene que hacer voluntad. Conversión es hacer la voluntad de Él, no es hacer su voluntad, no hacer lo que usted le place, lo que usted quiera, es hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando estamos tocando este tema titulado La voluntad a pesar de la agonía, porque estamos viendo que Jesús dice que en ese momento más angustiante sudó sangre, estaba en agonía. ¿Qué significa agonía? Oye, aquel Jesús estaba en una aflicción extrema que precede casi a la muerte. ¿Usted ha visto gente que está agonizando y no muere? A nosotros nos tocó en estos días despedir una hermana en Chile y me dice, pastor, mi madre está en agonía, pero no se quiere ir. ¿Va a pasar eso o no? Porque hay personas que la voluntad de Dios es ya que parta, tenía 90 años, pero la voluntad de ella es que yo tengo que seguir porque están mis hijos todavía. Entonces no quería entregar su vida. ¿Cuánto me entienden? Porque vivía apegada a los hijos y los hijos a ella. Y el apego hace que no se haga la voluntad a su nombre. Y ella en ese apego, y la hermana se dirigió de Chile, se fue a Venezuela. Y al momento de ir a Chile, a Venezuela, ella me dice, pastor, está aquí pero sigue en agonía. Háblale y dile que todo va a estar bien, que va a ser recibida del otro lado, que ustedes están bien, para que ella parte en paz, porque piensa que va a ser de ustedes. ¿Cuánto me están entendiendo? Al momento que ella le habla, le conversa y ora por ella, expiró. Agonía es que usted está como precediendo casi a la muerte, pero no llegó la muerte. Jesús dice la palabra que estaba orando y dice la palabra y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Pero ¿cuándo se le apareció? Cuando él dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí mismo descendió el ángel. Haga su voluntad y no van a descender ángeles.
¿Cuánto me están entendiendo? Quiere ángeles a su alrededor, haga la voluntad. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Y cómo usted tiene el temor de Dios? Porque guarda el mandamiento. Amén. Entonces, hablando de este pasaje de la voluntad a pesar de la agonía, que es el tema, y estando en agonía, oraba más intensamente. Eso es importante también resaltarlo, porque hay mucha gente que está pasando agonía y no ora, está pasando situación y no ora. Jesús, mientras más angustiado estaba, más intensamente oraba. Y esa era la voluntad. El distinto, lo que tú pases, no te desprenda de Dios, no te desprenda del Padre. Sé intenso en la oración. Amén. Algo te va a venir a fortalecer en medio de esos tiempos. Y entonces, esa es como la introducción, la voluntad de Dios a pesar de la agonía. Dile al que está al lado, la voluntad de Dios a pesar de la agonía. ¿Y cuánto estamos viviendo ese Getsemaní? Usted lo que está viviendo es el maní, pero el Getsemaní yo creo que usted todavía no lo está viviendo. Porque el Getsemaní es donde se aplastan aquellos olivos y sale el aceite, hermano. Y qué tremendo ver a Jesús en medio de su agonía y estaba sudando, algo estaba siendo comprimido ahí. Pero la voluntad de Dios, amados hermanos, te va a hacer sacar sangre a su nombre. Porque tenemos que quitar de nosotros nuestra vieja naturaleza, y nuestra vieja naturaleza tiene tu voluntad. Y por eso que esa vieja naturaleza dice, ay, yo temprano y ahora que viene el frío, yo oro mejor de noche. No quieres hacer de madrugada, te buscaré. No, ese era David que estaba en aquellos campos. Entonces, ¿qué voluntad tú le estás diciendo al Señor? ¿Para qué le pides, Señor? Quiero hacer tu voluntad, si a la final no se la vas a hacer, no la vas a realizar. Y Jesús nos dio un panorama, una cátedra de lo que es hacer la voluntad de Dios. Él dice, al hacer mi voluntad, decía el salmista, me ha agradado. Da agrado. ¿Cuánto nos sentimos bien cuando hacemos la voluntad de Dios? Y usted dice, oye, siento como un refresquito, como que descanso mejor, como que ya no me altero, porque estás haciendo la voluntad. Cuando no haces la voluntad de Dios y haces la tuya, tú vas a recibir azote, vas a recibir aflicción, tristeza, persecución, todo lo que tú quieras, porque la única voluntad que es buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Tu voluntad no es buena, no es agradable y no es perfecta. Vea que en el huerto del Edén solamente estaba Adán, no había malicia, había inocencia, y la voluntad era no comer. Comió, chao, y ahí empezó toda esa pandemia que tenemos hasta hoy. Entonces la voluntad del hombre nunca es buena. Necesitamos siempre ubicarnos, el GPS, y alinearnos con la voluntad de Dios. Amén. Esa es como introducción. Así que le estaba hablando porque agonía significa contienda, lucha, dolor, aflicción extrema que precede a la muerte. Y eso es lo que estamos hablando. Y entonces, ese pasaje que le dice en el libro de Lucas 11:1, dice, Señor, enséñanos a orar como Juan le enseña a los discípulos. Y Jesús le da una cátedra, dice, ustedes quieren aprender a orar, oraréis así, pero la más resaltante es que se haga tu voluntad en el cielo, en esta tierra. Y tú eres esa tierra y tienes que cumplir la voluntad de Dios. Entonces queremos vivir evangelio sin voluntad de Dios. No es evangelio. No es evangelio. ¿Cuántos se quieren ir para el cielo? Pero esto está parado. Esto viene, bueno. ¿Cuántos se quieren ir para el cielo? ¿Qué dijo el Señor en la palabra? Me llama. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Oye, y otra vez apareció la voluntad. ¿En qué momento apareció en la Biblia? Eso no se la pegaron hoy. Eso viene de que el escritor estaba allí. Usted quiere ir al cielo, dice, nadie me llamará Señor, Señor, sino no entrará, sino aquel que hace la voluntad. Ya es tiempo que hagamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero nosotros, con nuestra voluntad, el error de nuestro albedrío, Dios nos colocó un albedrío que viene siendo nuestra voluntad para que nosotros tomemos decisiones. Y por eso que esa voluntad no la puede quitar, pero tú sí la puedes someter. Jesús tenía voluntad o no tenía voluntad. Le dijo claramente al Padre, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no hago mi voluntad, sino de aquel el que me envió.
cumplía la voluntad y usted veía, por eso dice la palabra, el Padre conmigo está, Él nunca me deja solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué hacía Él? La voluntad. Como padre, levante la mano los padres. ¿Cómo se sienten ustedes cuando su hijo hace su voluntad? No, la de ustedes, perdón, no la de ellos. Porque cuando hacen la de ellos, como decía el apóstol, ¿se acuerdan, hermano David? Empieza usted a ver que la voluntad no es agradable, no es perfecta. Qué hermoso usted se siente cuando se siente honrado cuando hace la voluntad de los hijos. ¿Cómo se siente el padre cuando usted le honra? Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y se lo dijo en plena pileta cuando se estaba bautizando en el Jordán. Y los cristianos, ¿usted sabía que los cristianos católicos desde chiquiticos los ponen ahí a bautizarse? Y cualquier doctrina y herejía por ahí la gente se bautiza, y los cristianos, no, yo no estoy preparado todavía, porque quieren hacer su voluntad, los pies no tienen el mundo. Y no quieren tener los pies en Cristo. Cuando viene Cristo, Señor, pero yo iba para la iglesia no te salva es Cristo. Y no le digas, como dice el Señor, que había una comitiva que estaba afuera, que estaba la mamá, estaban los hermanos, y alguien le dijo: maestro, afuera están, ¿quién? Tu madre, tus hermanos y tus hermanas. ¿Qué le dijo Jesús? Mi madre, mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es mi madre, mi hermano y mi hermana. Entonces, no queremos primos aquí en el tabernáculo ni en camino de santidad. Queremos ver hermanos en la fe. Pero los hermanos se hacen cuando formamos la voluntad de Dios. Jesús está hablando de voluntad y piensa que Él está hablando por hablar. No. Y cada ratico el mensaje central era: yo no hago mi voluntad sino la que me envió. Lo que yo veo a mi Padre hago, y lo que yo no digo. A su nombre. ¿Cómo se sienten ustedes con la voluntad? ¿Estamos contentos? Aleluya. Porque de repente necesitamos una prédica, pero de qué tipo vamos a hacer la voluntad. Amén. Entonces, aquí coloqué algo importante. Para la única manera que usted pueda tener la voluntad de Dios aplicada es que usted ceda la suya. Ceda su voluntad. Y eso se llama morir. Usted piensa que usted le mete unos clavitos a la carne, no hay problema, pero la carne sigue con la voluntad. La voluntad una tiene que someter a la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros nos cuesta hacer la voluntad de Dios porque tenemos arraigado la nuestra. Y esa voluntad que nosotros tenemos, mire lo que dice Gálatas capítulo 5:20, donde dice 19, que dice que las obras, habla de las obras de la carne. ¿Usted ve el repertorio que hay ahí? Bueno, todo ese repertorio que usted ve ahí, a eso la voluntad le obedece. Pero los frutos del Espíritu, contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando usted se mete en el fruto, usted hace la voluntad. Cuando usted se mete en la obra, usted hace la carnalidad. Entonces, depende de nosotros podernos afianzar y afirmar en Cristo, pero cumpliendo la voluntad. La gente piensa que el evangelio era nada más: acepté a Cristo y listo. Sigo mi vieja vida tranquilamente. No. Dígale al que está a su lado: no. Tengo que hacer la voluntad. A su nombre. Tengo que hacer la voluntad, porque si no, ¿cómo usted sabe que es algo? Si usted hace la voluntad. ¿Usted cree que para el cielo usted se va a ir con rencores, con resentimiento, amargado, obstinado? ¿Por qué? No está haciendo la voluntad de Dios. Porque si está amargado, alguien tiene resentimiento, dolor, aflicción, perturbación con alguien. Y hasta que tú no lo sueltes, ese mecate, quizás va a haber un mecate que te tiene todavía atrapado en el mundo y en la tierra. Aleluya. Entonces, vamos bajando. Estamos con buen tiempo. Amén. El reino de los cielos, yo quiero que usted entienda algo. El reino de los cielos se maneja mucho con códigos. Y uno de los códigos para usted accesar es la voluntad. Por eso dice la palabra: mira, si pide conforme a qué, a mi voluntad, Él te oye. Amén. Dios presta atención cuando dice: está haciendo lo que yo le estoy diciendo. Dime. ¿Cuánto le gusta que Dios le diga: dime? Amén. Pero si usted está haciendo lo que no está haciendo, yo no sé por qué el Señor no me responde. Tiene buenos audífonos el Señor ahí, y a todo volumen está llevando una oración a sí mismo, porque tu voluntad no lo permite accesar.
A su nombre. Entonces, esos son los códigos. Cuando hablamos de código de la voluntad, necesitamos tener la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La palabra en Romanos 11 dice que no nos conformemos a este siglo, a ese mundo, a la manera que usted ha venido viviendo, transitando. No te conformes a eso, sino transformado. ¿Transformado por qué? Porque a veces nos resignamos. Cuando dice la palabra no te conformes, te está dando a entender, no te resignes a lo que estás viviendo. Amén. Y a veces nos resignamos. No, transforma eso por medio de la renovación de vuestra mente. Y así vas a comprobar cómo es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena. Amén. La nuestra no es buena. Por eso la importancia de nosotros alinearnos en Cristo. Amén. Así que en estos días me hicieron un chiste santo, para decir un chiste santo. Y había una persona, porque usted sabe que la gente que hace su propia voluntad interpreta la Biblia a su manera, ¿o no? Algunas cosas ahí, no, ese mandamiento, eso no es eso no significa eso. Porque en el Talmud, en el arameo, en sánscrito, en mandarín, significa, y te meten una cátedra ahí para marearte, pero la Biblia se interpreta sola a su nombre. Entonces te marean porque de repente quieren patentar su voluntad. Y aquí necesitamos, ustedes cantaron esa hoy, se metieron el problema con Dios. Aleluya. Que se haga hoy tu voluntad como en el cielo. Aleluya. Y usted se la cantó y eso fue una oración que fluyó, o era un incienso extraño. Usted estaba quemando que cable. Estaba una oración fragante para Cristo. Haga su voluntad como en el cielo. Amén. Cielo nuevo, tierra nueva. Ahora bien, cuando estamos hablando del chiste malo que me hicieron estos días, porque había alguien que le decía, estaba recién convertido la persona, y recién convertido le decía a la esposa, que leyó un pasaje y decía, Pedro no oraba y Dios la usaba en milagros. ¿Y de dónde tú sacas eso? Porque la gente cuando quiere sacar, porque como él no oraba, patentaba, Pedro no oraba y el Señor lo usaba y hacía milagros. ¿Y dónde tú me sustentas esto por la palabra? Bueno, cuando estaba en el templo de la Hermosa, que había un paralítico que le pidió dinero, y Pedro le dijo que no tengo plata ni oro. Y yo, no, pero eso no dice así, es así. ¿Me entendieron? No tengo plata ni oro, que ni oraba. Y decía, no, pero eso no dice así. No, eso no dice ahí así, porque lo interpretó a su manera, porque su voluntad era, yo tengo que patentar que no oro, y tengo que buscar algo que lo corrobore. Y a veces no oramos porque no, bueno, yo estaba orando, pero es que el Señor no pone palabra. Es que si tú haces la voluntad, la palabra la pone Él a su nombre. Entonces, su voluntad es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12. La nuestra no. Y hay un pasaje en el libro de Filipenses, capítulo 2:8, que dice lo siguiente, Reina Valera. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia. Voluntad arrastra obediencia. Diga, voluntad arrastra obediencia. Ahora, ¿cuál es uno de los detalles, el por qué el eslogan del anuncio, del flyer que puso el pastor Pablo, dice, vengan a mí los que están, ¿qué? Cargados y trabajados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es el eslogan. Ahora, si vamos a hablar de voluntad, nosotros quizás en nuestra voluntad, en nuestra vieja naturaleza, arrastramos iniquidades, ¿o no? Arrastramos situaciones desde nuestros ancestros, nuestros antepasados. Usted es el clon de sus abuelos, de sus padres. Algo usted clonó de ellos. Y eso se llama iniquidad. Y eso hay que romperlo en Cristo, haciendo su voluntad. Es la única manera. Podemos estar orando, echando machetazos y todo, pero si usted sigue en su misma condición y no se despoja de sí mismo, usted sigue en la iniquidad. Pero bueno, no sé, he hecho estudios, congresos, me han orado, me han impartido, me echaron aceite, me echaron vinagre. Lo pongan a la vinagreta, pero si usted sigue haciendo su voluntad, nada se rompe. Si usted viene de una colonia de gente que vivió
rencor, amargura, y usted se mantiene en ese linaje y no hace la voluntad de Dios que dice regocijado en el Señor, y usted empieza con esa cara de tamarindo, dicen en Venezuela, amargado, diciendo cosas, eso quiere decir que entonces no te quieres renovar el pensamiento y no quieres conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. A su nombre. Entonces, si una de las cosas que estamos hablando, que si hubo iniquidad, cosa que usted agarró, una mochilita, ¿sí? Y esa mochilita que usted tiene, quizás eso no permite que la voluntad de Dios se active sobre tu vida. Y una de las cosas que podemos ver en esas grandes batallas, podemos ver que David peleó batallas, pero batallas de batalla, y peleó por aquí, se echó cuchillo, espada. ¿Por qué motivo? Y tuvo que pelear cuerpo a cuerpo. ¿Cómo se pelea cuerpo a cuerpo? Acuérdense que él le dijo a quién, a Goliat: tú vienes a mí contra qué, con espada, lanza y jabalina. Con espada es cuerpo a cuerpo, con lanza de distancia y con jabalina, bueno, pues mucho más allá. Era una pelea cuerpo a cuerpo. El enemigo tú tienes que derrotarlo aquí, más allá y más allá, sacando del territorio. Entonces David peleó con Goliat y destronó todos los enemigos que había alrededor de Salomón. Y ahora Salomón puede gobernar tranquilamente. ¿Por qué motivo? Porque ya no tiene enemigos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Entonces lo que le quiero decir, que muchas veces nuestros padres, Pastor Evelyn, nuestros padres pelearon o dejaron de pelear, y esa pelea, ese Goliat, te lo dejaron a ti. ¿Cuánto me entiendes? Lo que ellos no vencieron, ahora tú tienes que echarle cuchillo. ¿Por qué? Porque si no se lo va a traspasar a tu generación. ¿Y cómo se hace eso? Diga voluntad. Entonces, si Jesús estaba orando por agonía intensamente, porque él necesitaba librar una batalla que era nuestra, y ahora Jesús vino a ser como ese David que peleó una batalla para dejar a Salomón. Jesús peleó una batalla para dejarnos libres a nosotros con su gracia. Pero ahora tienes una batalla interna que es tu voluntad, y ya esa la tienes que conquistar tú. ¿Usted cree que qué le pasó a Salomón? Salomón no tuvo, dice que en su territorio había paz, estaban ahí. En ese territorio había paz. Pero dentro de Salomón había una batalla, porque desvió su corazón a Dios ajeno y empezó a hacer concubinato por todos lados. Pero había una pelea que no pudo vencer. Entonces hay áreas de nuestras vidas que necesitamos empezar a formarnos para hacer la voluntad de Dios. Amén. 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 ¿Y qué significa hacer la voluntad de Dios? ¿Hablamos de promiscuidad o hablamos de santidad? ¿Hablamos de perdón o hablamos de rencor? Eso tenemos que, Señor, pero el hacer tu voluntad, ¿qué voluntad estamos haciendo en estos tiempos? ¿Y a quién estamos obedeciendo? Esa palabra es importante. Yo no sé si es buena una palabra para aniversario, pero para mí digo como anillo al dedo, decía: Señor, pero en la prédica en que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Y yo decía: oye, pero Señor, tú me estás... Es como cuando alguien te dice cada ratito: mira, esta es la respuesta, esta es la respuesta, esta es la respuesta. Voluntad. Amén. Cantaba un cántico anterior que era sobre la soberanía de Dios. ¿Cuántos quieren ver la soberanía de Dios? Amén. ¿Y usted sabe qué es soberanía? Soberanía es que Él controla todo. No, entonces yo me salgo de la soberanía, porque usted no quiere ser controlado. Ay, yo no me quiero casar porque no quiero que nadie me controle. ¿Cómo Dios te va a controlar? Y no, mi Dios es soberano. ¿Cuánto? Cuénteme. Aleluya. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Dios es soberano y cantamos soberano. Soberano Dios. Y el Señor ve el incienso extraño subiendo ahí. Porque estamos hablando cosas que no lo hacemos soberano. Ni a Dios le dan la clave del teléfono. Aleluya. Soberano la puerta. A su nombre. No, Dios es soberano. Dios controla todo. No, pero yo no quiero que Él no me controle. Tú estás haciendo tu voluntad. Dios es omnisciente. ¿Cuántos saben que Dios es omnisciente? Oye, pero ese amén se está reduciendo. ¿Cuánto? ¿Usted sabe que es omnisciente? Que cuando usted está chateando extrañamente, él dice: yo estoy ahí. Amén. No, pero yo no quiero que sea omnisciente. Él es Dios omnisciente, soberano, ya por ahí. No, pero entonces, hermano, está en la puerta si se quieren ir, pero les tengo que hablar algo porque necesitamos ver el cielo. Amén. Nombre. Entonces lo que estoy diciendo, si
Dios es omnipresente, Él está ahí. Cuando tú estás discutiendo con aquella, ahí está Dios, epa, no digo nada, pero tranquilo, nos vemos en el cielo. Señor, no entra. Voluntad, hacedor de maldad, hiciste tu voluntad. Señor, yo no sabía que la voluntad era tan fuerte. Véalo en la cruz. Jesús no le dijo nada a los discípulos, sino carguen su cruz, vengan en pos de mí. Amén. Entonces no tenemos un evangelio sin voluntad. Como los jueces, cada quien hace lo que bien le parece, pero usted no es un juez, a su nombre. ¿Estamos bien? ¿Me están viendo extraño, hermano? Si no, pasamos al pastor y lo despedimos. Nos vemos en el 15º aniversario, porque en el 7º dice, no inviten a ese loco para acá. Hago la fiesta del aniversario a su nombre. Bueno, uno de los puntos, pelee y no le deje esa herencia a los suyos. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Qué herencia cada uno ha peleado? Tú dices, oye, le deposité sin darme cuenta esa herencia a mi muchacho. ¿Puedo hablar, Josué, con libertad? Yo era miedoso hasta los 30 años, veía oscuridad y ustedes pagan este templo y yo traspaso esa pared y no soy en el espíritu. Pánico, miedo. ¿Cuántos vivieron con miedo? Ok, bueno, son parte del equipo, de la cuadra de Durán. Pero cuando me convierto a Cristo, vino la luz. Ahora, oye, me estorba dormir sin luz y dormí solo. Estuviera pegando gritos yo ayer y al tiempo que mi esposa se fue. Pero Dios te transforma, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces Dios te saca de las tinieblas, dice que te traslada de las tinieblas a su luz admirable. Ya eres diferente. Pero hay muchos, como dije en una oportunidad, están en las tinieblas, fueron trasladados aquí, pero estando aquí, dejaron allá el corazón, la mente y las mañas y las conductas. Entonces están en la luz, pero aquí, pero si te trasladó, pero usted es una parte. Y la parte es su voluntad. Yo quiero que hoy entienda esto, amados hermanos, porque el hacer la voluntad de Dios es de agrado, hermano. Cuando usted siente que está haciendo la voluntad de Dios tremenda, amén. Así que no le dejes herencia a lo suyo. Entonces yo tenía un pánico a la oscuridad, pero disimuladito. Ahí se fue la luz. Y usted veía que allá en Venezuela, en la capital, yo estaba afuera en la casa y eso no, porque para agarrar aire. Yo no quería entrar a esa casa porque pensaba que me salía Chucky y Freddy Krueger. Porque me enseñaron a sentir miedo, pánico, y todos teníamos miedo. Y como yo era el menor de todo, era el que hacía el mandado. Luis, anda para allá adentro y búscate una jarra con agua. Y entraba yo como peñonazo del ojo, ¡fum! ¡Fum! Para afuera. ¿Por qué? No, porque pensaba que algo me iba a atrapar. Y esos miedos, y usted se ríe, pero es verdad, se lo transmitía a Josué. Y un día yo veía que había un pasillo en el apartamento, un poquito más ancho, pero largo. Y el baño quedaba así, como en las películas de terror, en lo último. Santo. Y ahora que nos convertimos al evangelio, pero le había dado una herencia. ¿Va entendiendo? ¡Wow! Eso era tremendo. Pero había que, si usted no, por lo menos si usted no pudo pasar ese proceso, ayude a los suyos a que lo pasen. ¿Sí? Y entonces, claro, yo era el psicólogo. ¿Usted me entiende? Él se metía, prendía, casi teníamos ese bombillo en el pasillo. Un poco de bombillo hacia allá. Y cuando yo veía que él iba al baño, que ya cerraba la puerta, yo le apagaba todos los bombillos. Mire, ese muchacho, si yo le hubiera anotado en las Olimpiadas, me daría. ¿Cuánto me entiende? Mira, pero es que venía con unos saltos, llegaba al cuadro, porque pensaba que algo lo estaba persiguiendo. Y si usted se caía, puede golpearse con lo que sea, usted estaba anestesiado, usted no siente nada. Pero eso fue una herencia. Cuando llegó a Cristo, ya va, venga acá, usted tiene que entrenar. Por eso que necesitamos hacer la voluntad del Padre. Si usted no la hizo, porque Dios dice claramente, no te he dado espíritu de qué, de temor, poder, amor y dominio propio. Y hay gente así, hay gente que de repente el diablo aquí, te pego, fuera, ¡pum! Después cuando están solos, bueno, está orando, pero ahora te sientes solo, y a su nombre.
Y esa voluntad viene con autoridad. Amén. Pero como tenemos culturas, voluntades que nos metieron de allá, que desde chicos, entonces estamos lidiando con una naturaleza. ¿Cuánto entienden? Usted sabe la cantidad de pastores que vienen o ministros a predicar el evangelio y cuando hablan del perdón pasa una fila de gente. Espero que hoy no sea así. Pero lo mismo pasa en lloriqueado ahí. ¿Me entiendes? ¿Y qué es más fácil? Perdonar para que no pase. No, yo paso y que me ministre, pero me voy con mi rencor y mi rabia para mi casa. Y aquí me gocé y allá, ni Ucrania y Rusia, no sé, Irán y Israel hoy, dispara misiles. Voluntad. El hacer su voluntad. Si usted hace la voluntad, su hogar va a estar diferente. Porque es el diseño divino. No pretenda que así como usted está gobernando su casa, va a estar en el cielo. Porque aquí se vino a hacer su voluntad. Y la voluntad es que usted muera a su yo para que viva él. Amén. Entonces, ¿cuánto están entendiendo? Entonces leemos otro pedacito por aquí. Dice la palabra. El libro de Juan, capítulo 9, verso 31, que le dejé por ahí declarado, que dice, y sabemos que Dios no oye a quién, a los pecadores. Oye, Dios no oye a los pecadores. Pero hay un pero. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Lucas 12:47 dice que la voluntad de Dios te libera de azotes. Y esto recálquelo. La voluntad de Dios, si tú la cumples, te va a librar de azotes. ¿A cuánto le mandaron a ser mandado acá? Hermano, ¿te mandó a ser mandado coronel alguna vez? ¿Llegaba tarde? No hacía mandado. Ah, siempre, ok. Llegaba tarde, llegaba cumplido, sí. Nunca le dio el tiro. Gracias a Dios. ¿Cuánto le da gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Lo que quiero dar al comentario de esta parte es lo siguiente. Lucas, donde habla Lucas 12:47 dice, aquel siervo, óigase bien, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ay, yo no sé qué es lo que yo estoy haciendo, porque no sé, yo no sé por qué estoy recibiendo palos de una gata ladrona, así se en Venezuela. Yo no sé por qué las cosas me están saliendo mal, porque esos azotes, si yo oro, sí, pero puedes orar y voluntad. El Señor enséñanos a orar. Hágase tu voluntad. No, voy a desviar la conversación. Señor, yo quiero un carro, quiero aquello. Sí, ajá, y mi voluntad. A su nombre. ¿Estamos bien? Hay unos que como que se están durmiendo por ahí. Estamos presos. Eso está importante ahí. Estamos culminando, vamos hermanos. Ahora, la gran pregunta, en Lucas dice, aquel siervo conociendo la voluntad de su Señor. ¿Cuántos conocen la voluntad de Dios? Amén. Usted sabe las veces que viene gente muchas veces a la iglesia y me dice, pastor, quiero conversar con usted. Tengo este problema, no hay yo qué hacer. Y usted que se le viendo así como si lo estuviera hipnotizando. ¿No sabe qué hacer? Bueno, sí, la palabra dice, sí sabe. A su nombre. Lo que está buscando licencia, a su nombre. Ay, señores, el pastor me dijo, no, a mí no me metan ese lío. A su nombre. Cumple la voluntad. Cumplamos la voluntad. A su nombre. Entonces, aquel siervo conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Jesús lo dijo más claro. Si ustedes no perdonan la ofensa de su hermano, ¿y cuánto han recibido ofensa? Bueno, cuchillazo, machetazo, puñalada, no sé, dardo, jabalina. Oye, el hermano levantó la mano 3 veces. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Para que me puedan entender. Jesús le dijo, si ustedes no perdonan la ofensa de su hermano, mi padre, Dios es amor, sí, pero mi padre. Jesús le está diciendo eso. Si yo lo veo ahí, yo digo, listo. Si Él es la verdad absoluta. Si usted no perdona la ofensa de su hermano, mi Padre que está en el cielo lo va a entregar a los verdugos. Hasta que paguen lo que ustedes deben. Van a recibir azotes. Eso. Los demonios están como la boca cuando se paran así en un plato. Están con las 2 manitos. ¡Ay! Mira quién me mandaron. ¿Por qué?
¿Y por qué reciben azote? Usted no ha visto la cantidad. Yo recuerdo personas que estaban dormidas. Una vez un hermano me dijo que estaba durmiendo y la esposa lo vio, que venía un verdugo, un demonio, y le estaba dando palo durmiendo. Y veía el demonio y le daba pero con una paliza. Yo no le estoy mintiendo. El tipo al otro día dice, uy, como que me cayeron a palo. ¡A palo te cayeron! ¿Pero usted cree que esto es mentira? Hermano, métase en una realidad. El mundo espiritual es más existente que lo que usted está viendo. Y entonces decía, oye, ¿por qué me ven como si me hubieran caído a palo? A palo te cayeron. Y gracias a Dios que te despertaste, porque si no te iban a dar con hebilla. El gato en estos días me mostró una hebilla que nace de hierro. ¡Wow! Yo digo, mira, el enemigo cuando ya no te da con la correíta, te va a dar con el cinto, te va a dar con hebilla. Por no hacer la voluntad. A su nombre. Gloria. Aleluya. Aleluya. Le ponemos ese fondito ahí, hermana, para que los personajes que están ahí hágame como si fuera David para que me amance esta gente. A su nombre, le fuerte el aplauso al Señor, amados hermanos. Ya estamos culminando. Entonces, cuando estamos hablando que usted necesita delegar su herencia, confrontar. Si hay áreas en su vida, porque hay personas que dicen, ay, yo no sé a quién mi hija salió tan amargada, revísate en la técnica. Ya va. ¿Seré yo? ¿Usted se acuerda que Jesús le dijo a ellos, uno de ustedes, yo maestro, yo, y nadie sabía quién era? Hasta Judas dijo, yo. El que coma, porque nadie sabía. Y a veces decimos, pero ¿por qué esa muchacha está malcriada? Revisa tu prontuario si tú fuiste malcriado. Y en tu malcriadez, esa siembra y cosecha es válida. Los códigos en el reino de los cielos, todo lo que tú siembras vas a cosechar. ¿Usted lo cree? Yo lo creo porque es una realidad. Ah, ok, código del reino, que hay otros códigos allí, que no solamente lo que siembra cosecha. La regla de oro es principal en el cielo. Lo que tú quieres que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. Y esa es la ley. Ah, la regla de oro. ¿Y de dónde sale eso? En la palabra. Y Jesús le dijo a sus discípulos, a usted le está diciendo hoy, regla de oro. Lo que tú quieras que hagan contigo, haz tú con ellos. ¿A ti te gusta que te ignoren? A ninguno. No ignores. A su nombre. Yo a veces les pido disculpas a los hermanos porque me mandan mensajes y a veces me cuesta contestarlos porque son muchos. Y algunos dicen de repente, oye, el pastor no me ha contestado, me está ignorando. Y después yo pongo, hermano, se fue el wifi, se fue la luz. Estaba el propósito, por si acaso. ¿Por qué? Porque puedo sembrar raíces amargas y la gente se pierde por mi culpa y yo no tuve la culpa. A su nombre. Pero uno perdona la ofensa a otro. Entonces, si venimos de familia que arrastramos mochila de iniquidad, que ellos están haciendo, nosotros hicimos cosas que ellos lo están repitiendo, usted necesita romper con eso. ¿Cómo lo rompe? Con la voluntad. Señores, que a mí nadie me abrazó. Pregunto, ¿a quién le daban amapachos acá de chiquito? ¿A cuánto no le dieron abrazo? Vamos a hacerlo así mejor. ¿A cuánto no le dieron abrazo de chiquito? Okay. Para abrazar un buen rato aquí en el altar ahora. Ahora, si no le dieron abrazo, esos fueron aquellos que tuvieron voluntad y no lo hicieron. Pero ahora, tú tienes la voluntad de Dios. No, pero es que a mí no me dieron pastor abrazo, yo no puedo abrazar a nadie. Y la ponen con aire al final, a nadie. Bueno, no abraces, pero tu generación va. Oye, mi hijo ni siquiera me saluda, pasa por ahí. ¡Wow, muchacho, epa! Le diste lo que recibiste, la regla de oro. Si no hace la voluntad, se va a repetir la película. A su nombre. Entonces, necesitamos romper con aquello para que tu generación sea en victoria. Amén. Que tú dices, wow, porque cuando has visto que de repente dice, oye, nos pasó una oportunidad, estábamos en una casa administrando. Y hay una persona, pero yo lo digo así, mío, pastor, usted lo dijo por mí. No, si yo no te conozco, menos mal. Pero lo agarró para sí, ¿por qué? Porque siempre que llega a un lado dice, la agarran con ella. Eso es una iniquidad. Y en la voluntad él dice, gózate. A su nombre, dile que está al lado, gózate. El Señor dice, gózate cuando por mi causa te vituperan y hablan mal de ti mintiendo. Gózate, dile otra vez. Gózate. Porque tu galardón es grande.
pero yo no me quiero gozar. Porque pastor, usted no sabe lo que me hicieron, Dios mío. Cómo te inquieto esa cubierta, esa cámara. Cómo te emparco. Y el Señor dice, pero mi voluntad es buena, agradable y perfecta. No, ese es usted, porque claro, usted no sabe lo que yo sufrí. Y empieza la gente a enterrarse en su voluntad. Y el Señor dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Por eso le comento algo. ¿Qué es la importancia? Para hacer la conclusión. Hay un pasaje, déjame ver dónde lo tengo por allí. Importante. Hay un pasaje curioso que está en Colosenses 3:20. Hay un padre, entiéndame bien, hay un padre que le dice, y le voy a leer el pasaje, Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en ¿qué? En todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahora vamos a Efesios 6, que dice: hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y administración del Señor. Críalos. Entonces había un papá, hermana mía, había un padre que le decía al hijo: hijo, oye, el Señor me dijo que leyera Efesios 6, pero no tengo los lentes, quiero que lo lea en voz alta, hijo, léelo por favor. Y el hijo empieza a agarrar el texto y dice, aquí dice Efesios 6, papá: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y le decía: ya va, que no estoy escuchando bien, vuélvelo a decir más alto. Y el hijo ya estaba cansado de tanto recitar eso, porque el papá lo que le estaba tirando una indirecta para que, ¿me está entendiendo? Le estaba tirando una indirecta de modo de que el hijo entendiera que tenía que obedecer a su padre en todo. Pero como no le puso la coma ni el punto, el hijo siguió leyendo muy para abajo. Y cuando lee dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Papá, mira lo que dice ahí, cállese ya. Era hasta este versículo. Porque queremos que ellos hagan una voluntad y nosotros no hacer la nuestra. ¿Cuánto me entienden? Entonces nosotros le demandamos a los demás. Pero cuando Dios te lo demanda a ti, la persona me dijo: pastor, mire, ore por mi esposo para que se convierta. ¿Y cuándo te vas a convertir tú? No, porque necesita es él. Ay, interesante. Pero tú eres la que viene para acá. Vamos que otros cumplan lo que nosotros no cumplimos. Segunda de Corintios 16 dice: castigando toda desobediencia cuando mi obediencia es perfecta. Usted tiene que perfeccionar su obediencia en la voluntad del Señor. Amén. Entonces, amado, criarlo, dice, es voluntad. El hacer tu voluntad me ha agradado. Y como conclusión, voy a hablar con los caballeros. Y esta es una terapia que quiero hacer. La palabra del Señor dice, caballero, cómo nosotros necesitamos tratar a las esposas. ¿Cómo dice la palabra, por favor? Mientras tomo agua. Ya voy concluyendo. Tome agua si quiere, hermano. Si la pregunta es fuerte, tome agua para no se beba todo el bidón y no se ahogue. Caballero, ¿qué dice la palabra que nosotros debemos ser con nuestras esposas? Un valiente, que no nos van a matar, nadie le va a tirar flechazo. Que tratemos a las esposas como vaso frágil. ¿Qué más? Que la vemos como quien. Como Cristo ama la iglesia. Es que esa palabra, como Cristo, ¿verdad que eso es terrible, fuertemente terrible? Pero esa es la voluntad de Dios. Que la tengo que amar como Cristo amó a la iglesia. Esa es la voluntad de Dios. A su nombre. Gloria. Pero no le puedo amar a mi manera. No a la manera de Dios. Porque a nuestra manera, cuando andan con resentimiento, uno cara para allá y otro cara para allá. Y a veces como el signo de Piscis, no somos orocos. Pero uno duerme a los pies y el otro duerme a los pies del otro. Duermen al revés. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, hacer la voluntad es amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a un amor de entrega.
Ahora bien, mujeres, ¿cómo ustedes tienen que amar a sus esposos según la palabra? No puede ser. Estamos en qué iglesia, Pablo, centro apostólico, estamos. Esta era la dirección, hermano, voy a chequear. Las mujeres, ¿cómo tienen que tratar a sus esposos? Sujetándose a su marido en todo. Yo pegué eso también hoy aquí. Estoy cortando, pegando y copiando, hermano. No dice la mujer se tiene que sujetar en todo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué escribieron aquí? La voluntad de Dios. ¿Qué hace usted? No, hasta que no se convierta, yo no me sujeto a ese o. ¿Podemos decir eso? En una conferencia de pareja hicieron una pregunta, pastor, ¿y si mi esposo no me ama como Cristo amó a la iglesia? ¿Qué hago yo? Súbete a tu marido. Pero no, eso es desigualdad, no, eso es justicia. Tú estás siendo obediente a la voluntad. Ahora él trata en tu obediencia con él. Pero si los dos son parte rebeldes, ¿va entendiendo? ¿No sabes tu mujer que puede santificar a tu esposo? ¿O no sabe tu esposo que puede santificar a tu mujer? Por el testimonio, ¿o no? Y yo le digo, mira, mi esposa así no me ame como Cristo amó a la iglesia. Pero, al revés. A ver si me explico. Si mi esposa no se sujeta a mí en todo, pero yo la tengo que amar como Cristo amó a la iglesia, ¿por qué motivo? Porque eso me lo mandó a mí y yo tengo que obedecer. Si ella no lo hace, pero yo estoy cumpliendo con él. ¿Va entendiendo? Y si ella se sujeta a mí en todo, yo no la amo como Cristo, pero ella está obedeciendo a quién. Entonces nosotros ponemos la Biblia según San Pedro y empezamos a poner ahí, no, si no es así, no así, porque el Señor quiso decir, y empezamos a hablar. La Biblia se interpreta sola. Es eso nada más. No se mete en profundidad, en hebreo, en griego, en arameo, no. Sujétate en todo. La mujer respete a su marido y el hombre ame a su mujer. ¿Vamos entendiendo? Qué sencillo es. Los hijos que no sean ¿qué? Respondones. ¿Usted ha visto hijos respondones? ¿Antes de estar hablado? No, claro, eso es respuesta. ¿Tu día va a ser largo? ¿O van a ser cortitos? Como un acordeón. Pero cortos en qué? Porque hay personas que pueden ser malcriadas toda una vida, pero no se sabe si allá arriba tus días son cortos porque no vas a tener eternidad. Porque Dios dice, hay que hacer cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuánto me entienden? Los días son largos, dice, pero si yo he visto muchachos que son tan obedientes con sus padres y parten temprano, bueno, porque están en la gloria de Dios, no es una desgracia. ¿Vamos entendiendo, jóvenes? No importa si malcriado no me pasa nada, no me cae ni meteorito, tranquilo. Y cuando llueve el relámpago, a todo el mundo le quema, pero a ti no te toca, tranquilo. Va a llegar un día que todos compareceremos al tribunal de Cristo. Y el Señor dice, los benditos ¿dónde están? Los que hicieron la voluntad. Y aquellos, los cabritos. Ay, Señor. Como dice un hermano, ay, mamacita, decía el hermano Reyes de Baigorria. Ay, papá, ¿cuánto me están entendiendo? Amén. ¿Cómo estamos con la voluntad? ¿Estamos bien? Amén. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Amén. Y cuando usted hace la voluntad de Dios, porque cuando Jesús se paraba muy temprano y salía, era hacer la voluntad. Y de repente veía en ese amanecer, oye, el Padre escupiendo a alguien ahí, echándole barro. Porque si Él dice lo que yo veía, eso hago, hace voluntad. ¿Cuánto me entiende? Y usted tiene que ver lo que hace papá para que usted lo pueda ejecutar. Yo digo, lo que yo oigo, digo. Y él empezaba a hablar, de resto no hablaba sino lo preciso. Y estaba haciendo la voluntad. Usted puede hacer la voluntad y hablar más de la cuenta o no. A su nombre. Son detalles. Le doy esta parte para que la note. Así que cierro con esto, amados hermanos. Revisemos. Yo quiero que tú le digas a alguien que está a tu lado, revisión. Debo revisar mi técnica. ¿Qué prontuario o situación y circunstancia yo le he dejado como herencia? Ore y quebrante esa maldición. Ore para que se cumpla la voluntad de Dios y el diseño de Dios en esa
nuestras vidas, porque van a estar peleando. Hay gente que dice, yo no sé por qué no salgo de tal parte, y oye, ¿por qué esto me tiene atrapado? ¿Motivo a qué? Porque tuviste una herencia de que viene de gente atrapada, que no pelearon, gente que tuvieron vicio, gente que tuvieron en situaciones que nunca salieron, te dejaron ese testigo, y ahora dice, wow, me ha costado. Tengo que hacer guerra espiritual para que tú empieces a romper panorama de los tuyos. Y eso es importante que usted hoy lo entienda, ¿amén? Así que, ¿qué cosas le hemos dejado a nuestros hijos? Estamos a tiempo de cambiar las cosas. Recordando que el Evangelio es voluntad, diga voluntad. Así que cerramos, amados hermanos. Les voy a invitar a que se pongan sobre sus pies.